Ven y trae luz a mi mente, paz a mi vida. Lléname de tu amor, ven a sanar las heridas de mi corazón. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven en este momento. Ven Espíritu Divino, Espíritu Divino, Espíritu Divino, ven. Ven Espíritu Santo, desciende. Ven a ungirme, ven a renovarme. Ven Espíritu Santo, toca mis recuerdos, sana mis recuerdos, Espíritu Santo, ven a obrar. Que este audio traiga luz a mi vida. Que venga con la gracia del perdón, de la reconciliación, de la restauración. Ven a renovarme, Espíritu Divino. Derrama viva esa agua viva que tanto necesito. Derrámala sobre mí. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Llegas al fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor, calor de vida en el hielo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Enriquecenos, mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Llegas al fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento.
Hola hermana Karina, buenas tardes. Dios la bendiga. Mi nombre es Beatriz Torres y quiero compartir mi testimonio. El otro día escuchando el programa compartía que era muy largo, en realidad lo es, ¿verdad? Entonces pues en sí recordaba que cuando tenía casi 8 años, me enviaron a trabajar al campo con mi hermano. Mi hermano era 2 años más pequeño que yo, tenía como 6 años. Entonces, nos mandaron a trabajar con un vecino de mi papá. Y entonces, en ese transcurso, nosotros sembrábamos flor de cempasúchil, y más que trabajo era como ir a ayudar y aprender, pero nos mandaron. Entonces yo recuerdo que se había acabado la planta para trasplantar, y entonces el señor tuvo que ir, decía que tenía que ir a traer más planta. Entonces él, antes de irse, esta persona me llama y me dice, ven. Entonces yo me acerco, porque pues era una niña y realmente no sabía qué pasaba, pero pude comprender cuando este hombre, antes de ir por la planta, se sentó a la orilla de un río. Entonces me llamó, me jaló de la mano y me sentó en las piernas de él. Entonces ahí me senté y pues me dijo que él iba a ir a traer la planta porque hacía falta para ponerla en el surco. Pero cuando empezó a hablar, él me empezó a tocar mi cuerpo, empezó a tocar desde mis pies, mis piernitas, empezó a querer tocarme mis senos. Yo sentí algo que no sabía cómo expresarlo. Yo era una niña, pero sí me di cuenta que lo que él quería no era algo bueno, porque pues en sí nadie nos había tocado, ni siquiera mi padre o mi madre cuando nos bañaba. Entonces sentí miedo y me quise parar, pero cuando quise pararme, este hombre me mantuvo con más fuerza en las piernas de él, y entonces sentí algo sobre él que no era normal. Me dio miedo, empecé a llorar, y cuando empecé a llorar pues empecé a gritar. Entonces cuando empecé a gritar, este hombre me suelta y yo me escapo, me voy con mi hermano. Entonces me entró mucho miedo, nunca hablé porque realmente este hombre era vecino de la casa de mis padres. Me dio miedo. Mi papá en ese tiempo se alcoholizaba y era muy peleonero. No quise hablar porque yo tenía miedo de que si yo hablaba él no me iba a creer, y además era capaz de ir a golpear a este señor, y era grande el señor. Me quedé callada, me quedé con miedo, me quedé con temor. De ahí fue pasando el tiempo. Después que transcurrió todo esto, yo iba en la primaria en México, todavía no salía ni siquiera de la primaria cuando pasó eso. Entonces tal vez por ese miedo después fueron a invitar que quien quería ir a estudiar a un internado de señoritas. Yo me fui a ese internado a estudiar por 3 años. Eso me separó más de mis padres y me dio mucho miedo, me dio mucho como temor a los varones. Entonces durante ese tiempo que pasó, pues realmente convivía más con las mujercitas, pero también ahí descubrí que había cosas que igual no estaban bien, que nosotros en nuestra niñez, en nuestra infancia, tal vez no es que no comprendamos, sino que ahora voy entendiendo cómo el Señor dice que Él siembra desde
desde que nacemos o estamos concebidos, Él siembra en nosotros el amor o el temor, porque realmente nunca llegué a pensar en hacer cosas malas, pero todo eso me llevó a que no quería salir con jovencitos por el temor tal vez. Entonces transcurrió el tiempo, me alejé mucho de mis padres, ellos de mí. Mis hermanos también, yo tengo 2 hermanas y un hermano, me alejó mucho de mis hermanos. Durante ese tiempo también pasó que pues yo me guardaba las cosas, yo me escondía de mis cosas, no quería que nadie supiera lo que yo sentía, lo que yo pasaba. Y aparte, durante ese tiempo, pues perdí mucha confianza con mi madre. Yo no tuve una buena relación con mi madre porque tal vez la distancia. Entonces, cuando yo salía del internado, mis hermanos me decían, ¿para qué vienes? Te hubieras quedado allá. Y siempre también me sentí no querida por mamá. Cuando yo la quería abrazar, siempre decía, quítate, no me abraces, me molesta. Nunca sentí un abrazo, un te quiero, nada de mi madre. Siempre fui rechazada. Incluso tanto que, pues, ella nunca me llamaba hija. Siempre me decía, nana, tráeme esto, nana, es el otro. Y yo peleaba con ella porque decía, si tengo 2 hermanas, ¿por qué me mandas solo a mí? Ella decía, porque yo soy tu madre y tienes que obedecerme, tú no tienes que levantarme la voz. Y no comprendía en sí muchas cosas, pero me alejé mucho de ella. No le tenía confianza porque siempre me rechazaba. No entendía por qué pasaba ese rechazo. Creo que yo era la hija a la que más golpeaban, porque sí, sufrimos, aparte de violencia doméstica por mi papá, pasamos golpes. Y un día le preguntaba, yo crecí, yo creo que salí de la secundaria cuando llegué a compartir un poco más con ellos a la casa. Y pues siempre era el rechazo, y le preguntaba que, ¿por qué no me quería? Porque ella siempre decía que yo le estorbaba, que yo le molestaba. En ese tiempo ella me dijo que no me quería porque yo había sido adoptada. Yo había pensado que realmente esa era la realidad, pero solo lo decía por coraje. Entonces ella me dijo que había pasado un animal lo había pasado cerca del basurero y que me había ido a tirar ahí. Yo siempre me reconocí alegre, amiguera, no sé, tal vez diferente, pero tampoco, eso chocábamos mucho. Ella y yo, decía que pues yo era muy loca, que yo hablaba con todos, que por qué mis hermanas no eran así. No comprendía muchas cosas, realmente no entendía nada de lo que pasaba, hasta que un día le pregunté qué había pasado, por qué ella no me quería. Entonces mami compartió y ella dijo que ella había sufrido mucho, que yo me parezco a mi abuela, que mi abuelita le había pegado, que ella al verme a mí le reflejaba el rostro de mi abuela, la mamá de mi papá, y que yo siempre la contradecía, que yo era la hija más loca y muchas cosas así. Entonces me alejé con más razón, me alejé de ella y yo le decía que no era, que yo no tenía la culpa, pero ya era demasiado tarde. Ya yo sentía coraje, sentía tristeza